Buen día a todos y bienvenido a esta nueva actividad del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Hoy convocamos a una actividad con un tema de alto interés para gran cantidad de colegas, de ejecutivos de finanzas de diversas compañías, y vamos a tener a la participación de Marcelo Villegas y Pedro Inchaupe, que son ambos referentes sobre esta materia. Brevemente, eh, el acceso al financiamiento para gran cantidad de compañías de pequeño porte han tenido alta dificultad para ese acceso por diversas razones. Muchas veces tiene que ver por su estructura de información o diversas cuestiones que hacen imposible el acceso al mercado de capitales o al mero acceso al financiamiento bancario. Esto también se vio agravado, obviamente, por situaciones particulares como la que estamos viviendo hoy en nuestro país, donde el acceso es aún más restringido y donde los plazos de pago de sus clientes a veces suelen dilatarse. Esto es una preocupación alta, obviamente, para estas compañías pequeñas, pero también es una preocupación para las grandes empresas. Pues las grandes compañías necesitan la provisión de servicios o la provisión de bienes que provienen de estas pymes, que son fundamentales para su cadena de valor. Por lo tanto, este tema de este financiamiento y estos productos que existen en el mercado y que por muchos tal vez no son tan conocidos o no han sido explorados, van a ser tratados, como decía, por nuestros invitados del día de hoy. Así que en principio, Marcelo y Pedro, muchas gracias por su participación. Eh, todos los que quieran hacer preguntas lo pueden hacer durante las mismas exposiciones. Primero, Marcelo y Pedro van a hacer una pequeña exposición y luego vamos a tener espacio para responder preguntas. Debajo tienen un lugar donde dice preguntas y respuestas. Pueden hacer todas las preguntas que quieran durante ese tiempo. Solamente como un mensaje parroquial, y desde el IAEF, este viernes y sábado desarrollaremos la convención anual, la 42ª convención anual del IAEF, que en este caso nos enorgullece decir que va a ser presencial después de 2 años de no haber tenido actividades solo virtuales, así que la haremos en el Tigre en esta ocasión, el día viernes y sábado para acompañantes y delegados. Y el día 24, miércoles 24 y jueves 25 haremos el segundo simposio de mercado de capitales del año, como normalmente solemos hacer. Así que, bueno, la convención lamentablemente para los que no se han inscrito ya está completa, no tenemos más espacio, pero los esperamos tener a todos presentes en el simposio de mercado de capitales. Ahora sí, le dejo la palabra a Marcelo, pero antes quería mencionar que Marcelo Villegas es abogado, es licenciado en Economía de la UBA, es máster en Finanzas del SEMA, tiene una gran experiencia en emisiones de obligaciones negociables y salidas a la bolsa de grandes compañías, es socio del estudio Nicholson y Cano, y está a cargo del departamento financiero desde hace más de 20 años. Así que, como decía, tiene una amplia experiencia y sobre todo sobre estos productos que vamos a tratar. Así que, Marcelo, sin más, te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer al IAEF, en tu persona, Melissa y el staff que coordinó con Pedro y conmigo varias reuniones a ver cómo podíamos hacer esto interesante. Un poco la hoja de ruta que les iba a proponer es comenzar con una pequeña descripción del producto. Tengo una presentación acá como para acompañarla. Y yendo con la descripción, digamos, después dar pie a que Pedro haga un poco baje a tierra cuál es la situación o cuál es un poco la situación que tiene Argentina hoy en lo que tiene que ver con lo que llamamos financiamiento a la cadena de valor, digamos. Y tomo dos conceptos que dijiste, Marcelo, que son muy importantes, digamos, en
en tu presentación, digamos. El primero es que aún a nivel mundial el gap de financiamiento, es decir, el financiamiento al cual deberían poder acceder, pero no tienen acceso las pymes en general y sobre todo en mercados emergentes, sigue siendo uno de los principales problemas, digamos, de acceso financiero de las empresas a nivel mundial, digamos. Es decir, aún en países que tienen una infraestructura bastante desarrollada con productos y servicios para que las pymes accedan al financiamiento y en ese sentido la verdad que Argentina tiene una buena infraestructura y tiene una buena desarrollo de instituciones, me refiero a el uso de sociedades de garantías recíprocas, más recientemente el uso de acceso al mercado de capitales con instrumentos como la ONPYME garantizada, etcétera, digamos. Pero aún así, digamos, el tema del acceso sigue figurando entre los puntos donde es uno de los desafíos importantes, digamos. Y el otro punto que mencionaste es que la crisis, digamos, en el caso de Argentina de este año, claramente afecta un poco la cadena de crédito y ha afectado mucho, digamos, el crédito comercial y el crédito de las pymes, digamos. Esos son dos elementos que han sido un poco el condimento para desarrollar este producto que es el que vamos a tratar hoy, que seguramente lo han escuchado nombrar, no sé, en el mercado español como confirming, a veces como reverse factoring o factoring inverso, a veces simplemente como financiamiento de la cadena de valor, que en realidad es un conjunto, es un producto que tiene un poco una mezcla de operaciones típicas de la banca, como era el factoring, con operaciones de servicios, como es la gestión de cobranza, digamos, de instrumentos comerciales, pero digamos que se le adiciona acá un tema clave que es la tecnología, digamos. A estos problemas, digamos, de acceso al financiamiento y financiamiento de la cadena de valor, digamos, que se agravaron en la crisis, sobre todo en el mundo después del 2008, digamos, crearon una serie de condiciones para que este producto se desarrollara y en el mundo hoy es uno de los productos de financiamiento de working capital que más ha crecido. Por ejemplo, el año pasado ha crecido a 2 dígitos en muchos mercados, en mercados maduros como el europeo. En España el confirming debe representar solamente lo de los bancos, o sea, la posición de los bancos, más del 10% del producto de España. Entonces estamos hablando de un producto financiero y un contrato que se ha desarrollado después a partir del desarrollo de plataformas tecnológicas de los años 90 y después de la crisis del 2008 con una fuerza muy grande. Y el tema de las crisis fue un disparador por algo que después lo vamos a tratar un poquito más en detalle, pero es que la crisis dispara el gap del costo financiero entre la empresa grande y la empresa chica, digamos que es uno de los típicos problemas que genera la crisis con digamos, un poco el flight to quality, digamos, de refugiarse en activos más seguros. Entonces, estamos hablando de un producto, como dije, que tiene una serie de elementos de operaciones ya conocidas, pero que se desarrolla o se termina desarrollando basado fundamentalmente en la tecnología. La tecnología en lo que es cadenas de valor y sobre todo después de cómo se relocalizaron las cadenas de valor en el mundo y donde hoy los proveedores de cualquier empresa están localizados en distintos lugares del mundo y la logística que implicaba, digamos, toda esa relocalización de cadenas de valor, etcétera, se vio muy facilitada por las plataformas donde hoy en esas plataformas uno sabe si yo hice un pedido a otro país, a otro continente, sé exactamente cuál es el estado de ese pedido, sé exactamente cómo están los procesos, los plazos, cómo son los disparadores de esa cadena, digamos, desde el punto de vista
por ejemplo, la emisión de una orden de compra, órdenes de pago, emisión de documentos de embarque, etcétera. O sea, las plataformas ayudaron a las grandes compañías a gestionar su logística de, de, de cadena de valor de una manera mucho más eficiente, pero a partir de ahí también ayudaron a los bancos a entender y a financiar, digamos, a muchos de esos proveedores o miembros de la cadena de valor en forma mucho más eficiente. Por ejemplo, sabiendo un banco cuándo ya tiene una orden de compra aceptada un cliente por una gran empresa, inmediatamente ya están en condiciones de acercarse y ofrecerle financiamiento, digamos. Es decir, la tecnología fue la tercer pata que alimentó un poco el crecimiento de este producto que llamamos confirming o lo llamamos factoring inverso digamos, depende un poquito la jurisdicción, acá le llamamos financiamiento de la cadena de valor, digamos. Entonces, acá en esta primera transparencia listé un poquito los distintos tipos de financiamiento que todos conocemos un poco de working capital para ubicarlo en el tipo de producto, digamos, y estoy usando un poco el estándar internacional, digamos, para categorizar financiamiento a working capital, que es el Global Supply Chain Finance Forum, que un poco tiene una categorización de todos los productos. Los que están acá en la T a la derecha, digamos, son los que más tradicionales, los que más conocemos, el factoring, el descuento de facturas, la compra de facturas, digamos, está basado básicamente en financiar a la empresa que tiene cuentas a cobrar, digamos. Esa era la operación tradicional. En Argentina el factoring trató de despegar, digamos, pero la realidad es que nunca terminó de despegar por una sencilla razón. Las grandes compañías no estaban muy felices con la idea de facilitar la negociación de sus facturas o las sesiones de sus facturas para negociación, digamos, y por lo tanto el factoring siempre se enfrentó en Argentina con problemas de instrumentación, de costos, hacer una sesión con escribano, etcétera, etcétera. Pero son todas operaciones que en los bancos todos conocimos, lo mismo con forfaiting, cuando yo voy y descuento algún tipo de instrumento de pago de una operación de comercio exterior. Y después otros tipos de financiamientos relacionados, digamos, con créditos documentarios, acá en la parte derecha inferior, o tema de prefinanciación de exportaciones o financiamiento de working capital en base a inventarios que hemos desarrollado el Warrant. O sea, esos son un poco los productos conocidos, pero nosotros nos estamos centrando ahora en un producto que está en la T a la izquierda, que es lo que llamamos en cuentas, con centro en cuentas a pagar, digamos. O sea, acá el centro del contrato está en posicionarse en las cuentas a pagar que tiene una empresa generalmente grande a toda su cadena de valor, digamos, ¿no? Y ese producto, digamos, es un producto que, como dije, con el desarrollo de las plataformas, se conectó muy fácil ya a los ERP de las compañías, el SAP o los sistemas que usaban para gestionar, digamos, sus pagos a proveedores, tanto de la forma de cargar, digamos, sus instrumentos comerciales hasta todo el seguimiento y autorización, digamos, de esos documentos comerciales por parte de las grandes empresas. Y ese instrumento que se empezó a desarrollar, por ejemplo, en España, un poco de la mano de los grandes bancos, los Santander, los BBVA, digamos, con plataformas bastante sencillas, pero básicamente lo que permitían era ir a una gran compañía y decirle, bueno, yo te hago todo el servicio de cobranza de toda tu cadena de proveedores. A tu cadena de proveedores le podemos ofrecer descontar, digamos, o pedir un anticipo sobre todas estas facturas que vos me vas a ir confirmando en el sistema como ya listas para pagar. Y se le adicionó una serie de
características como, por ejemplo, eventualmente darle a la compañía también un servicio de cash management en el sentido de financiarle el pago a sus proveedores, eventualmente desde el banco, o darle la oportunidad, digamos, de comprar a descuento también sus propias obligaciones, algo que abajo acá está mencionado como dynamic discounting, digamos, no sé si lo ven ahí abajo. Ahora, todas estas operaciones que más o menos todos hemos conocido, etcétera, lo que vamos ahora a tratar de describir es cómo funciona un poquito en detalle el confirming, digamos, cómo son las características del contrato, cuáles son las claves, y después Pedro lo va a bajar a tierra un poco ya más en Argentina, y un poco cuál es la revolución que se está produciendo en Argentina a partir de la implementación de la factura de crédito electrónica, digamos, que terminó un poquito con esa resistencia que yo mencionaba antes para el desarrollo del factoring. Al final del día, digamos, todos que hemos estudiado finanzas de compañía, estamos hablando de optimización del working capital, digamos, es decir, cómo administro mejor mi capital de trabajo neto, digamos. Siempre hemos tenido la lección de que tener una administración de capital de trabajo sana evita muchos problemas en la empresa, pues en definitiva, cuando yo vendo a clientes con más plazos, obviamente eso me consume efectivo, digamos. Cuando yo pago más largo, eso me genera efectivo. Y siempre, digamos, los tesoreros y los CFO, muchos de ustedes están lidiando con estos problemas de cómo mejorar el ciclo operativo, el ciclo de efectivo, digamos, de mis operaciones, digamos, en momentos de que yo pago un inventario o una mercadería hasta que lo vendo y me hago del cash, digamos. Entonces, todas estas operaciones que estamos diciendo tienen que ver un poco con, o lo voy a terminar viendo yo en la parte de finanzas, en el manejo del working capital. Entonces, para describir un poco ya más en detalle el contrato de confirming y el producto, digamos. La operación básicamente es cuando un comprador, que es una gran empresa, establece formalmente un programa, digamos, y lo comunica a toda su cadena de valor, a todos sus proveedores, para beneficio de todos, o un conjunto relevante de proveedores a un costo financiero que refleja su riesgo de crédito con un proveedor de fondeo, que puede ser un banco, puede ser una plataforma hoy en el mundo, que son un poco las opciones, digamos, que tienen las grandes compañías. El comprador gran empresas, básicamente, en este programa se compromete a pagar sus documentos comerciales, facturas, en plazo, digamos, y obviamente a proveerle la información financiera regular, digamos, que le tiene que dar al proveedor financiero, llámese banco o plataforma. Los proveedores, digamos, interactúan con el proveedor de fondeo, digamos, en forma adhiriendo, digamos, a este programa o a este contrato de confirming, y básicamente, como dije, siempre adhiriendo y haciendo un onboarding digital, digamos, como usuario en una plataforma, digamos. El disparador clave, digamos, del evento de monetización de estos documentos comerciales es el hecho que el documento comercial ya figure como aprobado, digamos, o aceptado por la gran empresa, que en el caso de argentino, si vamos a hablar de factura, sería cuando hay una aceptación expresa o tácita de la factura. El financiamiento es por el 100% del instrumento, menos las retenciones impositivas legales que corresponden. El proceso de onboarding es muy sencillo, pues siempre es una distinción, digamos, entre el factoring y el confirming, es que acá, como estoy anclado en la empresa grande, digamos, en las cuentas a pagar de la empresa grande, generalmente y casi siempre, digamos, el adelanto de los fondos es un adelanto sin recurso del proveedor. Esa es otra característica del confirming,
distintivo un poco del factoring, donde nosotros cuando hacíamos factoring en el banco siempre tomábamos todos los documentos, le llamábamos prosolvendo, es decir, lo tomábamos siempre a cuenta de que cancele el adelanto que le daba, pero había recurso del proveedor cedente, digamos. El vendedor tiene siempre la opción de retener la factura y no descontarla, digamos, con lo cual no necesariamente tiene que descontar todas las facturas, puede adherir al programa y elegir, de acuerdo a sus necesidades financieras, todos los meses cuál quiere descontar, la que es más larga, la que tiene un monto que requiere monetizar, etc. Y si opta, digamos, por el anticipo, básicamente la gran ventaja que tiene el proveedor vendedor del producto o servicio a la gran empresa es que el financiamiento que de alguna manera ha seteado la gran compañía, digamos, con el proveedor de financiamiento, es un costo financiero que es compatible con el riesgo empresa grande y no con el riesgo proveedor, digamos. Entonces, para la empresa chica, ya vimos dos características que son muy atractivas vis a vis el factoring. Una, acá estamos hablando siempre de un anticipo donde yo cedo una factura o un documento comercial sin recurso y por lo tanto no afecto línea de crédito del proveedor en empresa chica. Y eso es un tema no menor, digamos, sobre todo para las pymes. Y el otro tema es que el costo de financiamiento está seteado al costo del riesgo de empresa grande. Es decir, yo soy proveedor de telecom, básicamente mi adelanto, digamos, de factura a telecom está basado sobre el costo de financiamiento en la curva de rendimientos del plazo de esa factura de telecom, digamos. Y esta es un poco la otra belleza del confirming y por qué dijimos que es un producto que con las crisis se hace aún más atractivo, digamos. Cuando el gap entre el costo financiero de la empresa grande y la chica crece, digamos, obviamente hay mucho más valor para repartir si yo le consigo a toda mi cadena de valor financiamiento a la tasa de la empresa grande. Es decir, cuando el gap es, no sé, 5 puntos de tasa anual, etcétera, bueno, el anticipo pasa a ser un tema de gestión de tesorería. Ahora, si yo tengo, no sé, 20, 10, 15 puntos de diferencia entre la tasa de corto de una empresa grande, un telecom y un proveedor de telecom, bueno, ahí ya hay mucho valor para repartir en términos de cómo podemos hacer para optimizar y aprovechar este valor, este gap, digamos, haciendo que, por ejemplo, el proveedor acceda a esa tasa de la empresa grande y la empresa grande, por ejemplo, acceda a mayor plazo de pago de las facturas, mejorando sus días de pago, digamos, su DPO, digamos, en el manejo del capital de trabajo. Eso claramente es un poquito el foco, digamos, que le dan hoy las tesorerías de las grandes compañías, es decir, cómo puedo, digamos, fortalecer mi cadena de proveedores, hacerla más resiliente, más confiable, abaratar incluso mi costo de mercadería vendida, financiar, digamos, a tasas competitivas a mis proveedores y al mismo tiempo, si hay un gap muy grande entre los costos financieros de la empresa grande y la chica, tomar ventaja de mejorar yo también mi manejo de capital de trabajo, extendiendo un poquito los plazos de pago, digamos, en términos que lo permita un poco la industria. Esa es un poco la descripción un poco más de los grandes trazos del producto. Ya en esta slide estoy listando un poquito las ventajas estas para cada una de las partes y un poco repasando todo lo que dijimos. O sea, a la gran empresa le mejora un poco, puede mejorar o tiene un poder de leverage de negociación para mejorar el DPO, digamos, cuando establece formalmente un programa, lo fomenta, lo socializa, lo hace capacitación a su cadena de proveedor y mejora un poco otras áreas, digamos, que tienen que ver con, por ejemplo, el área de compras, etcétera.
Sí, el instrumento se negocia en el mercado de capitales, cosa que pasa en Argentina, porque la factura es un título valor, digamos, de acuerdo a la ley de financiamiento productivo, y se negocia hoy como si fuese también un cheque de pago diferido. También hay una ventaja en compañías que por ahí no están cotizando con un bono en el mercado, de empezar a negociar en el mercado de capitales sus documentos comerciales de corto plazo, facturas, y creando una curva de rendimientos y de conocimiento de esa compañía. Obviamente hay también atrás del impulso a todo apoyo de las cadenas de valor, una nueva visión un poco que ha migrado así del modelo financiero así tan tradicional que teníamos en los 90, de crear valor para los accionistas, y lo único importante era el rendimiento de los accionistas, y por lo tanto un poco de alguna manera yo subordinaba a todos los demás stakeholders de la firma a eso, es decir, si había que, digamos, pagarle más largos o no darles ventajas a los proveedores, siempre ponía un poco en mira, digamos, la creación de valor para el accionista. La visión actual de ESG, de responsabilidad social, obviamente no es la misma, está mucho más basada hoy en la importancia de crear cadenas de valor bien gestionadas y que sean, como dijimos, confiables y eficientes. Después, obviamente, la tecnología trajo todo lo que son mejoras operativas, digamos, de lo que es el procesamiento, digamos, de todo lo que es pago a proveedores en grandes compañías, digamos, ¿no? Las ventajas que tiene la digitalización, etcétera. Bueno, de eso creo que ustedes saben más que yo, digamos, pero claramente son cuestiones que, digamos, hicieron crecer este producto, digamos, y las grandes compañías lo han adoptado en mercados maduros como un producto, yo diría, estrella eh, relacionado a financiamiento de capital de trabajo. Y por el lado de la pyme, bueno, ya lo dijimos, digamos, obviamente la posibilidad de adelantar los cobros al costo, digamos, financiero de la empresa grande. Eh, Puede acceder a nuevas fuentes de financiamiento que antes no tenía, por ejemplo, en el caso de Argentina, ir directamente y negociar esa factura en el mercado de capitales, si es una factura de un riesgo aceptable, y una flexibilización importante de su cash flow, digamos. Entonces, esas son, yo diría, las grandes ventajas para las partes. Es una especie de win-to-win acá. Los disparadores del crecimiento del producto, como dijimos, fueron los eventos estos que ampliaron el gap de costo de financiamiento y que hizo que tuviese mucho valor, digamos, tratar de tomar ventaja de esa diferencia de costos y repartir los beneficios entre las grandes empresas y las chicas. El otro impacto, obviamente, fue que en muchas jurisdicciones ya todo el sistema de facturación, como está pasando en Argentina, es a través de documentos electrónicos, digamos. Entonces, toda la confirmación, todo el proceso es electrónico, y eso, por supuesto, digamos, cuando está asentado en un marco legal que hace que los documentos se negocien como títulos de crédito, es decir, que hay como una mutuación de deuda comercial a deuda financiera. El tema de tener documentos digitales, digamos, es muy importante. Y bueno, y por último, obviamente los gobiernos han favorecido los marcos regulatorios para favorecer el acceso a las empresas más chicas al financiamiento, y la estandarización un poco de las asociaciones internacionales han hecho también ayudado a hacer crecer el producto, ¿no? Entonces, bueno, ya un poco para ir terminando, digamos, en la práctica, digamos, las mejores prácticas establecen que el programa se establece por separado, digamos, con un contrato con la gran empresa, adhieren los proveedores, los términos de pago, digamos, generalmente se mantienen across the line igual, sea que yo adhiera o no al programa. Muchas veces se le reconoce a la gran empresa algún costo
en la difusión del programa o en la capacitación. La gran empresa, dijimos, tiene siempre también la posibilidad de recomprar su propio instrumento de descuento en las plataformas, con lo cual le da un uso a su exceso de tesorería eventual que pueda tener, que es una de las características del producto. Bueno, en algunas compañías, digamos, obviamente esto es como una especie de financiamiento fuera de balance para la empresa grande. Es decir, supongamos que yo exagero, digamos, hago un onboarding de todos mis proveedores, extiendo en forma exagerada mis plazos de pago, obviamente eso es como si yo estuviese, digamos, estoy aumentando mi posición de efectivo de capital de trabajo, pero es una suerte de financiamiento fuera de balance y por lo tanto las mejores prácticas recomiendan hacer un disclosure en los estados financieros de las características del programa. Y ya para terminar, un poco temas que a mí me parecen clave, digamos, para armar un programa que sea exitoso, digamos. El primero, que en este tipo de productos intervienen áreas de la compañía distintas, obviamente finanzas, tesorería, pero también interviene compras, IT, por lo tanto hay que armar equipos que sean multidisciplinarios como para poner un programa a caminar. El tema de que el onboarding tenga una buena experiencia para los proveedores es clave, digamos, tiene que ser realmente un onboarding muy rápido y efectivo, digamos, que se comuniquen bien los objetivos del programa y que haya capacitación, digamos, es clave, digamos. Aún hoy en Argentina hay pymes que tienen una factura aceptada y todavía no saben que la pueden negociar, digamos, y están esperando a Finis que se la pague, digamos. Y después, obviamente, el monitoreo del programa respecto de cómo ha mejorado y ha cumplido los objetivos. Bueno, yo creo que con esto, Pedro, te doy pie a vos para que ya bajes un poquito a tierra el producto y cuentes un poquito la experiencia de Argentina y de ustedes. Bueno, gracias. Perdón, Pedro, Marcelo, Dale. gracias. Antes quería también presentarte, Pedro, para que quienes no te conocen, creo que no debe ser así, pero es bueno mencionar que Pedro es actualmente CEO de Finova, tiene más de 20 años de experiencia liderando emprendimientos en la región, actualmente es socio y participa del board de Consulterra, Fluvip y Ecovella. Y cuando digo que ambos tienen experiencia, en el caso de Pedro, muy tangible, dado que él durante los últimos años se desempeñó como secretario de Simplificación Productiva del Gobierno Nacional, esto fue hace unos años atrás, implementando más de 450 proyectos con ahorros por más de 2.000 millones de dólares al sector productivo, siendo la autoridad de aplicación de la factura de crédito electrónica, que es la que nos ocupa en la charla de hoy. Desde el punto de vista de su formación, estudió Administración de Empresas en la USAL, cursó un manejo integral de negocios digitales en UDESA y un curso de empresas familiares en el IAE. Así que ahora sí, Pedro, te dejo, así ya todos presentados. Dale, muchas gracias, Marcelo, y No, a también vos. al otro Marcelo por la charla y la introducción. Mi idea un poco, contarle un poquitito, siguiendo la charla y los datos, toda la información que da Marce, es ir un poquito atrás y bajarlo eso a Argentina y entender un poco de dónde venimos. Argentina tiene hoy, en términos de inclusión financiera, uno de los 3 mercados más chicos a nivel mundial. Tenemos solamente 17 puntos de penetración en términos de nuestro PBI. Piensen que los países de la región nos cuadriplican o más todavía en términos de financiamiento. Tenemos un mercado doméstico muy chico en términos de financiamiento y cuando eso lo pensás en el mundo PYME, el número es mucho menos todavía. Piensen que en términos de mercado de capitales, que contaba Marcelo recién, solamente el 3% de las pymes accede y conoce el mercado y las opciones de fondeo que hay hoy en el mercado de capitales.
Cuando lo llevas al sistema financiero tradicional, también los números son muy chicos, estamos en el Pareto inverso, solamente el 30% tiene actividad recurrente en el sistema financiero. Y lo mismo pasa en el mercado de capitales con las grandes empresas, hay solamente un 10% de las grandes empresas que suele tener actividad. Con lo cual, después de muchos años, la situación argentina en términos de financiamiento tiene un gran desafío por delante, la situación económica y la expectativa es todo un desafío, no es que estamos en una época de crecimiento, Argentina no tiene crecimiento hace más de 10 años, y la situación económica, sobre todo con la pandemia que la agravó, no ayuda a que veamos una curva tendenciosa en términos de inclusión financiera. Analizás un poquitito, la combinación es mixta, son muchos años de economía informal, son muchos años de inflación, crisis constantes en Argentina, hay crisis promedios cada 4 años, tenemos crisis más fuertes cada 10, tenemos una presión impositiva enorme, 169 impuestos y creciendo, fuimos el único país del mundo que creció en impuestos durante la pandemia. Tenemos un sistema federal que es todo un desafío, tenemos 3 niveles de gobierno, gobiernos que todavía no terminan de estar digitalizados, con lo cual en un país tan extenso como el nuestro, la burocracia y el mundo papel también hace que sea más difícil tener acceso a financiamiento, y por sobre todas las cosas tenemos mucha desconfianza en el sistema. O sea, muchas empresas debido a estas crisis han tenido malas experiencias. Piensen que más del 90% de las pymes argentinas son empresas familiares, con lo cual esas experiencias penetran en las familias, y hoy solamente tenemos un 12% de pymes que se financian en el mercado en términos de inversiones de capital de trabajo, y todo el resto es con capital propio. Entonces, ese es un poco el escenario, un poquitito los números, y la única, si quieren, la parte buena de estar más atrasados y de herramientas como la factura o el factoring, como se los conoce en el mundo, es que era la tercera pata que contaba Marcelo recién en el programa, que tiene que ver con la tecnología. O sea, cuando vos estudiás qué hizo Brasil, qué hizo Chile, qué hizo México, qué hicieron otros países más desarrollados, en términos de este tipo de instrumentos, o la duplicata que se intentó instalar en Argentina en el 2001, tiene que ver con la tecnología. La tecnología te permite saltar muchos estadios de este gran atraso y poder hacer un producto más moderno. Repasamos un poquitito los principales conceptos de esta ley, que es del 2018, y básicamente tiene que ver con que la factura en sí es obligatoria, y es obligatoria desde una empresa pyme, o en realidad empresa no grande, que es la definición exacta que le da la reglamentación, que es cada vez que una empresa le hace una factura a una de las 1.400 empresas grandes obligadas en Argentina. Y esto es obligatorio por sobre todas las cosas desde el sistema. O sea, acá no hay una voluntad humana a la hora de si te hago o no te hago la factura. Las facturas tienen un tope, empezó 100.000, hoy están los 195.000, y a nivel sistema, si yo le emito una factura a uno de esos quits obligados, la factura en sí mismo ya nace como factura de crédito electrónica. Con lo cual eso convirtió directamente el crédito comercial en crédito financiero. Y eso aumentó considerablemente el volumen de instrumentos negociables para el mundo pyme. Después le da un marco de 30 días, la gran empresa dentro de los 30 días le dice a la pyme si le paga o no le paga, y si no le paga en términos de una transferencia efectiva, le tiene que dar un instrumento de pago, llámese cheque y cheque, o la misma factura de crédito como instrumento de pago. Ahora, la ley en realidad habla de 15 días, la reglamentación en su momento pasó a 30, piensen que acá el desafío tiene que ver más con el tema del proceso de pago, es un tema específicamente de tesorería, de cuentas a pagar. Piensen que 15 días, desde que yo le emito una factura, un servicio, un bien, en toda la economía argentina, es un plazo extremadamente desafiante, a mi gusto corto. No es lo mismo, no sé, determinados servicios de salud que están en todos los puntos del país, de vuelta, en industrias que no terminan de estar digitalizadas, y vos tenés 15 días para certificar como gran empresa el servicio, con lo cual ahí hay un asterisco. Esta es una reglamentación que vence a fin de año, y entendemos que la autoridad de aplicación actual lo que está estudiando es bajarlo a 15 días, como dice la ley,
en una curva que va a ir bajando en tiempos. Pero eso es algo que en principio iría a pasar. Es un título ejecutivo sin recurso. Esto quiere decir que si yo, para seguir el ejemplo que puso Marcelo, tengo una factura de Telecom, si yo negocio una factura de Telecom, no importa mi situación económica, mi análisis, ni si estoy concursado, nada, el mercado o el sistema financiero va a estar comprando un título de Telecom, riesgo Telecom, tasa Telecom, y es sin recurso, la pyme sale de la cadena y es el mercado versus el librador empresa grande. Y esto le da claramente una gran oportunidad en términos de tasa, con respecto sobre todo al cheque, cuando vos haces cadena de endosos sobre el instrumento. Y después, la factura en sí misma, que hoy también el cheque lo tiene, son instrumentos que vos podés endosar, pasar, negociarlos en términos digitales en el mercado o en los bancos, mismo con el nuevo sistema que sacó el Banco Central el año pasado, ayuda mucho a darle dinamismo al instrumento. A ver, ahí está. Para repasar un poquitito el proceso rápidamente, yo soy una pyme, le emito una factura a una gran empresa y voy a tener dos formas de negociarlo para que ustedes lo tengan en la cabeza. Por un lado es el mercado de capitales, que se lo conoce como el sistema ADC, Agente de Depósito Colectivo, y por otro lado el nuevo sistema que sacó el Banco Central, que está en proceso de implementación, entendemos que va a estar para el año que viene, se llama el sistema de circulación abiertos, que es, a vos te va a aparecer en tu home banking. Entonces, ustedes se van a levantar a la mañana, cuando lo terminen de levantar los bancos, y ustedes van a encontrar las facturas que tienen emitidas a grandes empresas como un instrumento negociable, como les pasa hoy con un e-check. Entonces, esto tiene una parte extremadamente positiva, que es con un clic van a poder hacerse del efectivo, lo mismo que en el mercado de capitales, y la ventaja que tiene para que ustedes tengan en cuenta es que tanto en el mercado o el mismo sistema a través del mercado van a poder negociar ese título aún en bancos que ustedes no tengan cuentas. No es que van a tener que tener cuentas en todos los bancos o tener cuentas o mucho conocimiento de todos los fondos. O sea, ustedes van a poder apalancarse en distintos instrumentos que le van a dar competencia y transparencia a la hora de negociar la tasa. También van a tener home banking, pero esa es una relación personal de ustedes con él o los bancos con los que trabajen. Con lo cual, es un instrumento que les va a permitir conseguir fondeo y profundidad en el mercado. Y desde el lado de la gran empresa, tiene la parte muy buena en términos de lo que es desarrollo de su cadena de proveedor y mejorar también y gobernar esa parte de los días de pago sobre todo, y después el riesgo que tiene en términos de línea es que esa línea le va a sacar línea a la gran empresa, con lo cual es un instrumento que les va a fomentar o los va a ayudar también a fomentar el mercado de capitales para poder apalancarse y conseguir más profundidad a la hora de negociar instrumentos de capital de trabajo. En la Argentina hoy hay estos tres instrumentos en términos para diferir un pago. El cheque pago diferido, que es el cheque tradicional que venimos trabajando hace más de 20 años. Hoy el e-check, en términos de mercado de capitales, ya el 80% de los instrumentos que se manejan son e-check, no más cheques físicos. Tiene muchísimas más ventajas que el cheque físico en tanto a trazabilidad, en tanto a seguridad y errores formales que suelen tener muchos. Tanto que el e-check hoy, mismo plazo, mismo liberador, tiene mejor tasa también un e-check que un cheque físico. Yo creo que en un par de años el cheque físico ya va a morir y va a desaparecer. Es lo que están tardando en adoptar empresas y bancos, sobre todo la emisión de todos los e-checks masivos. Y después tenés la factura, que se convirtió, es como si fuese un cheque, es un título ejecutivo negociable, es un instrumento de pago, es como si fuese el cheque viejo, es más como funciona en el resto de los países de la región, que te van a permitir negociarlo a través de los bancos y a través del mercado de capitales. Y como les decía recién, lo interesante de todo esto es que ustedes van a poder conseguir fondeo, tasa, en distintos actores, a diferencia de los que les pasa hoy, que generalmente se negocia en el mercado de capitales, más a través del sistema SGR, o en el banco en el que trabajan, y si no, suelen tener salida en el mercado secundario.
Y ahí es donde nosotros vemos una gran oportunidad. Entonces, si lo ato con el principio, en términos de, tenemos una crisis estructural en términos de inclusión financiera y nuestros números de penetración del sistema financiero, sobre todo el mundo PYME. Y acá tenemos un instrumento, una relación económica, que es la relación económica productiva con más peso sobre el PBI argentino, que es de las proveedoras de las grandes empresas. Para que tengan una idea, este volumen estamos hablando de 1.400 empresas que tienen 180.000 proveedores pymes, con lo cual hay 180.000 pymes en la Argentina, que son más del 85% de las pymes empleadoras, que tienen instrumentos en su mano de un riesgo gran empresa, que les va a permitir conseguir fondeo a tasa gran empresa independientemente de su situación económica. Y ahí es donde vemos que hay una gran oportunidad, porque el fondeo al final del día, o el inversor que está al otro lado, llámese un fondo al mercado de capitales o un banco, a la hora de dar fondeo, lo da con riesgos que se siente cómodo. Entonces, es donde tenemos una gran oportunidad, donde ustedes van a estar negociando un instrumento PYME, de una PYME que se llama Coca-Cola, que se llama Techim, que se llama Arcor, que se llama Quilmes, que se llama Ledesma. O sea, les da una oportunidad de manejar su capital de trabajo, sus días de cuentas a cobrar como proveedores, con un instrumento AAA que el mercado seguramente tenga más apetito o más conocimiento a la hora de darle fondeo. Y eso es lo que debería cambiar un poco la lógica y donde la tecnología juega un gran rol. Piensen que esto hoy ustedes lo pueden hacer a través de plataformas con un onboarding 100% digital, sin moverse de su oficina, de su casa, y en el fondo desde una herramienta tecnológica ustedes van a estar consiguiendo fondeo y financiamiento en muchos bancos y en distintos fondos que de alguna forma van a competir por el instrumento que ustedes tienen en su mano. En el concepto viejo lo van a tener en un registro digital, pero van a conseguir fondeo, profundidad y tasa que les va a permitir mejorar muchas veces la tasa de fondeo que ustedes están consiguiendo. Y ahí es donde decimos que hay una oportunidad enorme en términos de gobernar esa relación y donde la gran empresa tiene un rol muy importante en términos de acompañar a sus proveedores, en términos de capacitación, de conocer las herramientas, de cumplir también con pagos, porque esto va a mejorar justamente la tasa y los rendimientos de todo lo que ellos van a estar negociando al concepto del sistema financiero. Y en este desarrollo, en este mundo globalizado de una Argentina que esperemos con el tiempo esté cada día más integrada al mundo, también les va a conseguir fondeo para sus cadenas y los va a ayudar a tener una cadena de proveedores más sofisticada, más desarrollada y de alguna forma también más cuidada y más fiel a ustedes como proveedores. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Qué es lo que estamos viendo y qué estudiamos nosotros cuando implementamos la ley? El mundo está migrando, un poco Marce lo puso en el ejemplo de los 90s y donde el foco estaba puesto en el accionista y donde cada vez más nos damos cuenta de la importancia de tener una cadena desarrollada, una cadena integrada, donde es importante cuidar tanto a tus clientes como a tus proveedores, que un proveedor bien financiado, bien desarrollado, es un producto mejor para vos, es mejor precio, es mejor calidad, y donde cada vez es más importante la integralidad del sistema y no tanto la gran empresa en sí mismo, y ese modelo de la gran empresa que impone condiciones a largo plazo si no cuida su cadena, es un modelo que no está yendo, que claramente está cambiando, y en el mundo vos te estás dando cuenta que este tipo de herramientas tecnológicas las están implementando las principales compañías, porque también tienen un gran beneficio en términos de información, de mejora de tasa, de mejora de condiciones de plazo y pago, porque en esa competencia sobre su crédito claramente hay una baja en encontrar la tasa perfecta en términos de oferta y demanda. Y los instrumentos financieros, Marce pone un ejemplo en un momento en términos de integración. Piensen que ustedes, desde el momento que emiten un instrumento llámese una factura, remito, una gran empresa, la tecnología también te permite ir teniendo esa información y detectar oportunidades para pronto pagos, para líneas sobre proveedores recurrentes. O sea, hay todo un mundo de lo que es la economía del conocimiento a desarrollar
Cuando ustedes vean esto, dentro de 3, 4 años, en programas ya desarrollados, el propio mercado va a ver que tal empresa emite, que siempre paga, que tal proveedor siempre emite la misma factura, que es estacional, que es proveedor hace tantos años, que tiene un comportamiento, y sobre eso también va a haber líneas de crédito y de fondeo para que ustedes puedan conseguir fondeo, profundidad y tasa en el tiempo. Los holandeses, cuando implementábamos esto, nos decían que es impresionante también cómo baja la tasa en las empresas que implementan un programa, y es el concepto de factoring inverso, que es el reverse factoring, que es cuando la gran empresa se hace cargo del factoring y acompaña y fomenta el factoring en sus proveedores, y muchas veces dedica fondo para ser un fondeador también de su propio crédito. O sea, ellos fomentan la compra de sus instrumentos. Y eso el mercado lo valora, y cuando el mercado ve que se dan esas situaciones virtuosas, acompaña con fondos y tasas. Porque al final del día, cuando vos ves ese tipo de comportamientos, también baja el riesgo que percibe el mercado sobre ese crédito. Esto hoy ya está pasando en un montón de otros países. Vos te encontrás un montón de plataformas, como la que nosotros desarrollamos en Argentina, que se llama Finova, que son modelos mixtos. Muchas veces también son los propios bancos que terminan invirtiendo. Nosotros recientemente cerramos un acuerdo y se sumó al proyecto local el Banco Macro. Nuestra idea también es regionalizar este proyecto y llevarlo a otros países en LATAM. Hay una gran oportunidad, sobre todo en Latinoamérica y países no desarrollados, en términos del financiamiento PYME apalancado en modelos tecnológicos de grandes empresas. Y ahí es donde vemos que se va a jugar el partido de la próxima década, de la mano de la tecnología, invirtiendo el crédito, sobre todo apalancándose en esta relación de las grandes empresas y sus proveedores. Son formatos que dan competencia, son formatos que ayudan a la desintermediación financiera, son formatos donde vos a través de tu computadora vas a poder conseguir fondeo, tasa y competencia en bancos, en muchos, y en el propio mercado. Piensen que atrás del mercado hay los fondos cerrados de inversión, muchos de los fondos pymes, y muchos de esos fondos al final del día están fondeados, sobre todo en la Argentina, por distintas compañías que están obligadas a invertir en este tipo de instrumentos. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina tiene mercados regulados, mercados intervenidos, y vos tenés dos grandes intervenciones. Una es a través del Banco Central y el sistema financiero tradicional, los bancos. Cada vez que nosotros vemos estas líneas productivas subsidiadas, es el Banco Central que obliga a los bancos a prestar parte de sus depósitos a determinada tasa al mundo PYME. Estas que suelen ser herramientas de inclusión financiera, muchas veces, o lo que nos han demostrado hasta ahora, sirven para mantener crédito. Rara vez son herramientas de inclusión financiera, porque los bancos, para prestar tasas subsidiadas, lo que hacen generalmente es mantienen las líneas y aumentan las líneas a las pymes que ya conocen y ya le tienen confianza. Y lo mismo pasa en el mercado de capitales con las compañías de seguro. Las obligan a invertir parte de su cartera en instrumentos pymes. Entonces son las dos herramientas que a vos muchas veces te permiten captar estas tasas pymes, muchas veces subsidiadas. Y acá hay una gran oportunidad, porque le permite a la gran empresa conseguir fondeo de su capital de trabajo, que al final del día es parte de su línea, a tasa pyme, y a la tasa pyme también le consigue conseguir mejor fondeo y más profundidad, apalancándose en el riesgo de la empresa grande. Esto mejora días de pago para la gran empresa, mejora los días de cobro para la pyme, genera ahorro en intereses. Piensen que en Argentina mantener cobros en pesos a plazo contra la inflación o contra la cobertura en dólares nos hace ser muy ineficientes. La factura tiene eficiencias en términos de retenciones contra el ICHEC, porque te permite diferir las retenciones a la fecha de vencimiento y no a la fecha de emisión, y después crea un círculo virtuoso entre la gran empresa y su cadena de proveedores. Cuando vos analizás un poquitito los números, les muestro hoy sin embargo la tasa está caliente, como se dice en el mercado, las curvas se cruzaron, pero hoy tenés diferencias entre un cheque de una gran empresa, cadena de valor directo, un avalado, una factura de crédito, punta a punta, podés llegar a encontrarte 8 o 9 puntas de tasas y con líneas productivas hasta 14 puntos. En un país con la inflación como la nuestra, tenés oportunidades a veces de
15, 10, 5, 20 puntos de tasa simplemente por tener más oportunidades que son las que te permite la tecnología sin tener que tener cuenta abierta en todos lados. Y esa es plata gratis que está arriba de la mesa, es plata que se lleva el sistema, porque menos tasa al final del día, menos costos, es menos neto en el descuento de los instrumentos para el fondeo de la pyme. Entonces, un poco lo que nosotros pensamos y decimos siempre es, si después de muchos años nuestro sistema financiero estamos en estos números, claramente tenemos que intentar apalancarnos en nuevas herramientas que permitan hacer algo distinto, que nos permita tener objetivos distintos. Bueno, ahí, Marcelo, si querés cierro para abrir a preguntas. Excelente, Pedro. Bueno, muchas gracias a ambos, la verdad, presentaciones muy, muy completas. Llegaron algunas preguntas. Esta para Pedro, es una pregunta doble. Dice, ¿cómo afecta la línea de crédito de la gran empresa con los bancos? Y la otra parte de la pregunta es, una vez que la factura de crédito electrónica está en el sistema de compensación abierto, o sea, en los bancos, si puede ser cancelada antes. Bien. Bueno, la primera sobre la línea de crédito, sí, va a afectar la línea, lo que se conoce tradicionalmente como te va a comer línea en el banco, porque al final del día piensen que el riesgo es sobre el librador, con lo cual, si yo tengo un título, una línea, es una gran empresa, y tengo un fondeador de ese quit, le va a consumir línea. La consolidación del riesgo empresa barra grupo va a ser sobre el mismo quit, sobre el librador, así que sí, efectivamente te va a tomar línea, por eso la importancia de desarrollar el músculo de mercado de capitales, porque te va a dar más línea y te va a dar más profundidad. Ahí tenés una oportunidad, después ahí siempre habrá una pelea de tasa, pero eso es algo que ustedes pueden gobernar desde la emisión de la factura, los procesos que ustedes tienen internos, y después desde la capacitación y el fondeo que consigan para sus pymes. Y la segunda, Marcelo, era de... Dice, si una vez que la factura de crédito si se puede cancelar electrónica, antes. Una vez exactamente. que una factura está, lo que se lo conoce conformada, digamos que fue aceptada de manera expresa o tácita, pongo un ejemplo. Yo pongo condición de pago 90 días. El día 15 la acepté expresamente, eso la convierte en un título ejecutivo a 90 días. Entonces, ahí yo, gran empresa, no la puedo, que es como un cheque, digamos, ya lo di. Debería comprar el cheque, que se puede hacer a través del mercado, o te lo puedes descontar en un banco, pero el título ya está al día 90, digamos. Una vez que lo di, me toca hacer de ese instrumento. Él debería vendérmelo a mí para hacérmelo. No es que se puede romper, es como el cheque, él me lo tiene que devolver. Ok, Entonces, yo debería hacer que vuelva a mí. Y lo bueno, perfecto, bien ahí, gracias. si querés, agrego, Dale. todavía no está desarrollado, que es esto que están desarrollando los bancos. Ustedes tienen dos emisiones hoy, el ADC, que es Mercado de Capitales, y el SSA. Hoy, como el SSA no está abierto y no está abierto que se pueda mover, entonces yo lo mando al banco y desde el banco podría negociarlo en bancos o en el mercado. Hoy no existe, con lo cual, si no está desarrollado, que muchos bancos no lo tienen, es como un agujero negro. Si yo hoy pongo SSA, lo que seguramente me pasa es que no la pueda negociar, porque no están desarrollados los sistemas. Entonces es como que ya está, me quedé la factura a finish en pesos. Sí te lo permite el sistema de Mercado de Capitales, que es el primer sistema que se hizo, y el día de mañana lo que sí te va a permitir es poder mover de un sistema al otro, una vez elegido el sistema o la forma de facturación. Buenísimo, gracias, Pedro. Marcelo, en tu doble rol, bueno, de profesional de economía y abogado, ¿qué recomendación le harías a ambas partes del sistema? O sea, tanto a la gran empresa como a la pyme. Estás muteado, Marcelo. Ahí, perdón. Un poco ahí como lo ponía un poquito en la slide, y un poco también lo recalcó Pedro, digamos. Los programas tienen muchas ventajas, digamos, pero para la empresa grande básicamente
es una forma de gobernar todo el proceso, digamos. Es decir, cuando se implementa, como pasó en Argentina, un sistema que ya es mandatorio, que el instrumento que vos emitiste, si no lo aceptaste en un plazo determinado, se convierte en un título valor, digamos, es como, de alguna manera, como si le diste la chequera a la FIP, digamos, ¿no? O sea, si vos no tenés un proceso que gobierne todo eso, es como que estás expuesto, y de hecho le ha pasado a muchas compañías, a que por ahí una factura que en principio la tendrían que haber rechazado porque no estaba conforme con el servicio, no era lo pactado, etcétera, se termina aceptando tácitamente y eventualmente se termina negociando en el mercado, y desde el punto de vista legal, ahí no hay discusión que valga, digamos. Una vez que el título quedó aceptado, eso es claramente como un pagaré tuyo que está, o un cheque que está circulando en el mercado. Vos después tendrás todo lo que quieras discutir a futuro con tu proveedor, etcétera, pero ese cheque lo vas a tener que pagar, digamos. Y eso le ha pasado a muchas compañías en el inicio de implementación del proceso. Entonces, recomendación a la empresa grande es, mira, tarde o temprano tenés que gobernar este proceso, y la forma más eficiente de gobernarla es, bueno, estas son las nuevas reglas de juego, ¿cómo hago yo para aprovechar la parte que me puede convenir a mí, gran empresa? Como dijimos antes, voy a fomentar esto a mi cadena de valor, pero puedo también acordar con ciertos proveedores tener plazos más largos, puedo acordar con mi tesorero, digamos, usar excesos de tesorería y en la plataforma recomprarme a descuento facturas. Es decir, ¿cómo hago para gobernarlo y tener un beneficio? Puedo, como decía Pepi, instrumentar un sistema de pago en vez de con eCheck, que fue un poco la manera defensiva que hicieron las grandes empresas antes de los 30 días, como para no estar en incumplimiento. Puedo adoptar facturas y ver, digamos, de ahorrarme el tema de retenciones, es decir, gobernar el proceso. Esa sería la recomendación para la empresa grande, entender dónde están las ventajas para las empresas grandes y entender que esto es una situación un poco de que ganan ellos y gana también la empresa chica, digamos, incluso, digamos, si el programa lo facilita, digamos, activamente, etcétera, tener, digamos, ese costo cubierto también. Y por el lado de las empresas chicas, la verdad que claramente es una situación que es muy ventajosa respecto de lo que existía, pero increíblemente aún hoy pasa de que uno tiene las facturas a finish y no hace nada. Y muchas veces cuando le preguntás pero ¿qué facturas de quién tenés? No sé, de Quilmes. Pero ¿por qué no las negocias? No sé, a ver, por ahí no sé si le va a caer bien a la empresa. O sea, hay como todavía mucha falta de educación en las pymes, de cómo, digamos, que tienen un producto ahí que les puede ayudar mucho a financiarse, y todavía no lo tienen muy aceitado, ni que hablar de que todavía por ahí ni saben que hay plataformas donde se pueden negociar, digamos, o podés hacer distintos tipos de combinaciones en el mercado de capitales. Por ejemplo, dejar una factura en garantía y emitir un e-check propio avalado con una SGR y acceder a tasas, ¿viste? De estas que dice Pepi, que a veces tenés en el mercado con tanto spread de diferencia. Es decir, también un poco gobernar el proceso implica estar atento, digamos, dónde están las oportunidades del lado de la empresa chica, ¿no? Y hay un poco la ventaja que tenés hoy, es que hoy vos entrás en una pantalla y tenés todas las opciones de fondeo en un lugar. No es que tenés que estar hablando con 10 bancos, 7 fondos, 8 ALIX. O sea, hoy la tecnología te permite justamente tener una integralidad y la paleta de fondeo en una pantalla. Entonces, de alguna forma que compitan por tu crédito, cuando vos tenés ese instrumento, te permite a vos mejorar ese fondeo. Y un poco como contaba Marce, a veces, viste, también preguntás, che, ¿y por qué? ¿Qué haces con la guita? ¿La esperás? ¿Las facturas?
y las esperan a finish. Y hoy en una inflación del 3, 4, 5% mensual, tipo de cambio que sube, vos hasta tenés cobertura de tipo de cambio. O sea, ahora que tenemos siempre hay expectativa con las elecciones y evaluaciones o no. Entonces, vos hoy tenés opciones de fondeo que te permiten cubrirte de posiciones en pesos, que son tasas negativas y que tienen costos, pero son costos nominales baratos, sobre todo pensando en el resto de las tasas. Y después ahí tenés el sistema de SGR que te permite justamente también conseguir fondeo y darle más profundidad, como decía Marce. Y ahí si querés lo ato, Marcelo, con alguna de las preguntas que está acá, que me pareció muy piola, de Marcelo Armentano, que pregunta si la pyme quiere hacer lo mismo que la gran empresa, si solo puede hacer si la avala una SGR. Dos cosas. La primera es, las pymes pueden adherirse voluntariamente a factura de crédito electrónica. Entonces, me olvidé de decirlo, vos pyme podrías adherirte voluntariamente al régimen de factura, pasarías a ser un receptor obligado, con lo cual ese comportamiento y todo ese track record también lo podrías construir para vos, aún siendo pyme. O sea, podés adherirte voluntariamente, es un trámite súper simple en la FIP, tenés que cumplir un año fiscal adentro, y después de última decidís si se hizo o no. Entonces, podés hacerlo a través del sistema de SGR o podés hacerlo a través de adherirte voluntariamente. Y después, si vas al mercado de capitales, vas a través de una LIC. La ventaja que tienen este tipo de plataformas, como la nuestra y como otras cadenas de mercados, que están integradas con las ALICs. Entonces, no es que vos tenés un doble trámite, son onboarding que están unificados. Entonces, cuando vos aplicás contra la plataforma, vos tenés la integralidad del fondeo con tasa de referencia, porque el mercado trabaja con tasas de referencias a los días anteriores, y oferta, si querés, en lo que es línea bancos. Y es una experiencia extremadamente simple y es esta magia de la tecnología que te permite la integración entre plataformas y ALICs. Y después con respecto a lo que son las retenciones en factura de crédito, tiene unas pequeñas diferencias con respecto al e-check. En términos de, yo me emiten una factura, si la acepto expresamente es cuando yo, gran empresa, recibo una factura, no sé, de Marcelo, que es mi proveedor, digo, perfecto, sí, Marcelo me dio este servicio, la acepto expresamente, condición de pago 100 días, yo en ese momento, al igual que en el e-check, ahí sí, determino las retenciones específicas de ese momento con el perfil y las retenciones de la pyme en ese momento, que es lo que se le conoce como el CIPER, el perfil de riesgo, de acuerdo a cada renta tanto nacional como provincial. Pero el pago es al día 100. Entonces yo sé, a Marcelo le voy a dar una factura de 1.000 pesos por 93 y 7 pesos que se los voy a ingresar al fisco al día 100. Y Marcelo se llevó un título ejecutivo por 93. Ahora, la factura tiene algo que es más complejo que se llama aceptación tácita. ¿Qué quiere decir esto? Como es al final del día es un instrumento 100% digital que nace en el sistema de facturación de AFIP, si yo a los 30 días, gran empresa, no hice nada, o sea, Marcelo me emitió la factura y yo no se la rechacé, no le hice nada, el sistema de la AFIP me lo acepta por default. Entonces, esto es lo que obliga a la gran empresa a hacer algo. Entonces, yo no puedo tardar más de 30 días en decirle a la pyme si la acepto o no la acepto la factura que me mandó. Que esto es lo que está en análisis y baja 15. La ley dice 15 y por reglamentación en su momento hicimos una excepción a 30. Entonces, si pasa eso, por ejemplo, que yo a Marcelo no le contesté, no hice nada, lo que hace el sistema es, hace un aforo del 20% para determinar esas retenciones el día 100, y a Marcelo le da un título ejecutivo por 80. O sea, es un aforo del 20% y el 80% lo convierte en título ejecutivo. Y el día 100 yo me tengo que sentar y a ver si la situación fiscal de Marcelo de ese momento es tal, las retenciones son tales, y ahí me puede pasar que las retenciones eran 23 o 14, pero toca hacer el laburo 2 veces. Entonces, a Marcelo, si eran 23, tengo que hablar con Marcelo para que me pague los 3 que le retuve de menos, porque él se llevó el título ejecutivo por 80, si lo negoció, o decirle a Marcelo acercarle después la plata que le falta, y ahí voy a tener que duplicar el pago. Ahora sí, perdón. Marcelo, bueno, vos nos comentabas tus recomendaciones a ambas partes.
¿Solés recibir consultas respecto a este producto o es algo que claramente requiere mayor difusión? Creo lo segundo, pero me gustaría tu visión. Bueno, justamente te diría que las consultas más comunes en esta primera etapa fueron por casos como los que mencionó recién Pedro, es decir, una empresa que por una falta, digamos, de gobierno interno, digamos, en el proceso se le escapó una factura, esa factura tenía que ser rechazada digamos, la compañía inicialmente se han dado varias situaciones, o insistió en no pagarla, con lo cual los casos que hemos tenido es algún inversor que compró esa factura en el mercado teniendo que ir a formalizar lo que dice la ley de que esto es un título valor, y esa formalización es básicamente un trámite que en el caso ahora del mercado de capitales, y que es lo que está funcionando ahora, se hace a través de caja de valores. Y tengamos en cuenta que esta factura es como una pequeña obligación negociable, digamos, es un bono que yo voy a caja y me va a dar un papelito que va a decir, así como me dice tengo una ON, me dice tengo una factura, y los casos que ha habido es, bueno, cuando la empresa no lo ha querido pagar, el inversor ha tenido que ir a tribunales, y hasta ahora toda la experiencia ha sido que obviamente se ha reconocido a rajatabla, digamos, el carácter de título valor, y por lo tanto la imposibilidad de que alguien discuta la transacción de fondo que dio origen a esa emisión de título. Como las normas, la verdad, de la propia AFIP son tan claras, por ejemplo, la gran empresa dice, no, bueno, pero yo no estuve notificado de esa factura, digamos, son todas argumentos que por ahí algunos abogados quisieron esgrimir al principio, de que, bueno, no funciona porque el sistema dice, mira, la notificación de AFIP es electrónica, a tu domicilio electrónico, y no hay forma, digamos, de negar, digamos, el carácter de ese título valor una vez que está aceptada tácitamente, digamos. Si la aceptaste expresamente, bueno, claramente era que ya la reconociste, pero en los casos que se ha planteado discusiones, cuando ha habido aceptación tácita y ha habido algún problema con la factura. Y en la experiencia que hemos tenido, incluso con facturas bastante grandes, o sea, por montos importantes, por ejemplo, de proveedores de la industria petrolera, etcétera. Bueno, una vez que las partes van y repasan el régimen legal, y bueno, se terminó de la discusión y el documento se pagó con intereses, etcétera, etcétera, digamos. El sistema de Banco Central que comentaba recién Pedro está, yo te diría, está fomentando mucho más y dándole más fortaleza al instrumento, porque casi lo está asimilando a un cheque, digamos, en el sentido que el no pago vas a figurar inmediatamente en el sistema como si no pagaras un cheque, va a tener compensación bancaria como si fuese un cheque, o sea que casi vamos a terminar, yo creo, cuando se termine de implementar sistema de circulación abierto, con un sistema que es, vos el día 30, digamos, no hiciste nada, es como que la chequera se la diste la FIP, digamos. Entonces no te queda otra que gobernar el proceso de una manera que digas, bueno, a ver, ¿cómo lo hago desde el punto de vista de sistemas, desde el punto de vista de mi equipo de compra, desde el punto de vista de mi equipo de tesorería, para yo sacarle un poco el beneficio también al producto, ¿no? Excelente. Para ir cerrando, Pedro, bueno, vos desde tu rol de impulsor de este producto, desde el otro lado del mostrador y ahora este, de nuestro lado, llamémosle empresario, ¿cómo estás viendo el crecimiento de este producto? Si es que tenés algún grado de números o... Es interesante ver desde su creación, de su implementación, cómo ha ido creciendo, si es que ha sido así, y en qué niveles estamos hoy, bueno, con todo lo que se comentó durante la charla,
de una crisis, digamos, de acceso al financiamiento, etc. Dale, primero te cuento, tiene algo muy bueno esto, que es una ley que viene primero del Congreso del 2018, la implementamos nosotros en el 2019, y este gobierno la continuó y la mejoró también. Entonces, si querés, tomó carácter de política pública, que eso es muy bueno, ¿viste? En términos de instrumento nuevo, y que es un instrumento que va a ir roleando, va a ir creciendo y va a ir mejorando en el uso. Pero para que entendamos el impacto que tiene esto, hoy se están emitiendo en la Argentina, en esta relación de estas 181.000 pymes con estas 1.400 grandes empresas, casi estos números a marzo, falta el último informe actualizado, pero son 500.000 millones de pesos mes de factura de crédito electrónica. Para que hagamos un poquito de números, esto es más o menos un punto del PBI mensual. O sea, vos estarías emitiendo en esta relación de factura de crédito electrónica, que después se pagarán con un e-check, con factura o con transferencia, más de 10, entre 10 y 15 puntos del PBI. Es enorme con la oportunidad. Después ahí, cuando lo desglosás un poco, el 40% se aceptan. Esto quiere decir que son pagos de más de 30 días y son instrumentos ejecutivos. Y para que veamos el poco uso que tienen, solamente se negoció el 0,1%. Ya estamos en una crisis estructural de financiamiento. Tenemos 0,4 puntos del PBI por mes de facturas aceptadas de financiamiento PYME y se negoció solo el 0,1. Con lo cual ahí hay un gap enorme, y ahí, nada, también los invito, parte en este rol doble sombrero que vos decías recién, y parte de por qué, bueno, estamos acá, es la importancia de seguir capacitando, seguir evangelizando. Así que ahí, todos los que necesiten, quieran conocer información, tener charlas, dar charlas a proveedores, entender los procesos, desde la experiencia, desde los sistemas, de lo normativo, cuenten con nosotros para pelotear y tener todas las charlas que hagan falta al respecto. Es muy importante seguir evangelizando el uso de este tipo de instrumentos en los próximos años. Y después ahí, del otro 60%, hay un 40% que se paga con cheque y el resto es transferencia. Con lo cual el 65% del capital de trabajo de las grandes empresas se difiere a más de 30 días, y hay oportunidad para conseguir fondeo, tanto en el mercado de capitales como en bancos, como en el sistema de SGR, que era un poco lo que contaba Marce también, que hoy es más conocido y capaz te encontrás 10 puntos de diferencia sobre un cheque avalado que sobre una factura AAA, y eso es porque también los fondos necesitan ir carreteando y conociendo el instrumento, tomándole confianza, y de ahí la importancia de aquellas empresas recurrentes que implementan programas, que el mercado ve que implementan, y ahí ves claramente cómo a medida que se van negociando más instrumentos, la curva de las tasas baja, y ese beneficio, porque ese beneficio de tasa al final del día, hoy está en la mesa. O sea, hoy en la relación gran empresa-pyme hay a veces mucha más tensión en una pelea de plazos y no de tasas. Y si trabajaran juntos en programas como esto, hay puntos de tasa que hoy se lleva el sistema gratis. Y esa es plata de ellos, digamos, que si ellos la gobiernan, esos puntos de tasa los van a ganar ellos en días de plazo a costo cero, porque bajarían puntos de tasa y les permitiría mejorar la relación económica productiva. Bueno, excelente. Clarísimo ambos. Les agradezco muchísimo por su participación. Creo que lo que quedó absolutamente claro aquí es que es un producto que hay que difundirlo. Desde nuestro lado del IAEF lo estamos haciendo con la colaboración de ustedes, pero creo que esto tiene un potencial enorme, que bien, Pedro, acabas de mencionar. Tenemos socios que nos están viendo en este momento del interior, donde entiendo que es donde debería tener una difusión mayor. Agrego ahí, te interrumpo, Claro. el 80% de las facturas son del interior. Ok, bueno, está Es enorme. clarísimo, está clarísimo, está clarísimo. Así que, bueno, tenemos que difundir este producto que claramente le va a mejorar el perfil financiero a un montón de empresas que seguramente hoy tienen algún apremio y que no conocen el producto o no lo utilizan. Así que, una vez más, muchas gracias, y a todos los que nos acompañan, también gracias por acompañarnos, y los esperamos en la próxima actividad del día.
Muchas gracias a ustedes, Marcelo, y bueno, cualquier duda, todo lo que quieran, pueden pasar los contactos, pedirles a ustedes o mandarnos un mail, estamos a disposición. Excelente. Gracias, Marcelo. Gracias a Saludos a todos todos. por su Gracias a tiempo. ambos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.